Mi nombre es Arenis Constanza Vargas Rodríguez, soy estudiante de Contaduría Pública de la ficha 51308. Mi nombre es Yancely Viviana Mosquera Moreno, soy estudiante de Administración de Empresa de la Universidad CUM. Mi número de ficha es 51308. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Angélica Sarmiento, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad CUM. El día de hoy, junto a mis compañeras, estaremos resolviendo el ACA de la materia Estadística Descriptiva, ficha 51308, del docente Leo Gil. Bienvenidos. La estadística es una rama que se encarga de recolectar, organizar, analizar y representar datos de manera clara y resumida. Su propósito principal es descubrir las características básicas de un conjunto de datos utilizando herramientas como medidas de tendencia central, media, mediana, moda, medidas de dispersión, rango, desviación estándar, varianza, representaciones gráficas, gráficos de barras, histogramas, diagramas circulares, tablas de frecuencias y demás. La estadística es una herramienta esencial en la vida académica y profesional. Su capacidad para resumir datos de manera comprensible la convierte en una aliada clave para entender la realidad, tomar decisiones de manera adecuada y comunicar información con claridad, especialmente en entornos laborales y financieros. El primer ejercicio trata de que en una fábrica de gaseosas está proyectando lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual de número de niños de ambos sexos de 5 a 12 años de edad, residentes del barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá. Utilizando una escala de 10 puntos para medir el punto de agrado de aceptación, los puntos obtenidos de los niños fueron los siguientes. A continuación, vemos la tabla con los datos del ejercicio. Vamos a hacer la caracterización de los datos. Entonces, la caracterización de la información, el objetivo del estudio es la aprobación del público del nuevo sabor de gaseosa. La población, los niños y niñas del barrio Las Ferias de Bogotá. La muestra, los 80 niños. Atributos, niñas y niños de 5 y 12 años de edad. Vamos a trabajar la variable cuantitativa discreta. Hicimos la tabla de distribución de frecuencias para obtener los datos exactos de la opinión de los niños, donde utilizamos las siguientes frecuencias. XI es el valor, la puntuación, FI es la frecuencia absoluta, HI es la frecuencia relativa en porcentaje, FI es la frecuencia absoluta acumulada, XI, FI es el producto de cada puntuación, donde la muestra nos dan los 80 niños y lo que nos lleva a las siguientes interpretaciones. La primera, la dispersión entre los puntajes con valores que van desde el 2 hasta el 10 sugieren una variedad de opiniones entre los niños, y algunos muy satisfechos y otros no tanto. Segunda, la mayoría de los niños puntuaban entre 6 y 7, indicando una aceptación general positiva al nuevo sabor de gaseosa. Tercera, la mediana de 6 indica que el punto medio de aceptación es moderada, con la mitad de los niños puntuando debajo o igual a 6 y la otra mitad por encima. Cuarta, los puntajes extremos como el de 3 y 9, aunque menos frecuentes, indican que hubieron niños que no tuvieron opiniones muy fuertes, tanto positivas como negativas. Quinta, la moda de 7 muestra que el puntaje fue más común, lo que sugiere una buena recepción del sabor. Luego de obtener nuestras interpretaciones, pasamos a graficar los resultados que nos dio en nuestra tabla de distribución de frecuencias, iniciando por la frecuencia absoluta, donde nos permite observar mejor los resultados de las votaciones de los niños. Y así las diferentes frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada. Procedemos a sacar las medidas de posición, donde la media nos indica que esa es la suma de todos los datos dividida entre la cantidad de datos, dándonos como resultado 5,9250. La moda, que es el valor que más se repite, nos da como resultado 7.
y la mediana, que es el valor central de los datos, nos da como resultado 6. Información. Pasamos a calcular e interpretar las medidas de dispersión. Rango es la diferencia numérica entre el valor máximo y el valor mínimo que nos permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, aún más disperso están los datos. Varianza es la medida estadística que cuantifica la dispersión de los datos alrededor de su media, lo que indica que los datos están muy dispersos y alejados de la media. Es el dato de la fórmula dividido en el tamaño de la muestra, que dio un porcentaje de 4.319. Típica o estándar es una medida estadística que indica la dispersión o variabilidad de un conjunto de datos. Nos dice que están dispersos con respecto a la media. Nos permite comparar la dispersión de diferentes datos y se utiliza en el cálculo de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. La desviación. Para calcular la desviación se suman las diferencias absolutas entre cada valor de los datos y su media. Se divide el resultado entre el número total de los datos. Media aritmética. Para sacar la media aritmética de un grupo de datos, se multiplica cada uno de los datos con su respectiva frecuencia, sumar esos datos y el resultado dividirlo por la suma de los datos. A continuación, damos paso al segundo ejercicio. Los datos siguientes son los números de los clientes a los que se les sirvió almuerzo en 160 días hábiles. Vamos a construir la frecuencia de los datos recolectados de los clientes a los que se les sirvió el almuerzo en 160 días. Caracterización de la información. Esto consiste en describir brevemente los datos antes de agruparlos. Tipo de variable continua, porque representa el número de clientes atendidos por día, que pueden tomar muchos valores dentro de un intervalo, donde la media representa el valor central promedio de los datos con un valor de 116.45. La moda es el valor o clase que más se repite en el conjunto de datos con un valor de 67.6. La media es el valor que se divide la muestra en dos partes iguales con un valor de 58.11. Rango. Diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Desviación estándar mide la dispersión de los datos respecto a la media. Y la simétrica describe la forma de la distribución. Realizamos la tabla de distribución de frecuencia, donde LI menos LS, que es la clase, MI, marca de clase, FI, frecuencia absoluta, HI, frecuencia relativa, que son los 60 días, FI, frecuencia absoluta acumulada, HI, frecuencia relativa acumulada, MI por FI sirve para calcular la media, MI menos X a la 2 multiplica ese cuadrado por la frecuencia y sería el paso final para la varianza agrupada. Interpretación de los datos agrupados en una variable continua. El primer punto, observamos que de los 160 días hábiles que se les sirvió el almuerzo a los clientes, el promedio de tendencia fue de 58.2638 platos servidos. El segundo punto, se identifica que el intervalo de 67.8 que fue uno de los que obtuvo la mayor concentración y predominio en la tabla de frecuencias de los clientes que recibieron el almuerzo durante los 160 días hábiles. El tercer punto, se analiza que la mediana de los clientes que almorzaron durante los 160 días hábiles supera el 50%. Esta medida es más confiable y exacta, ya que no se ve tan afectada por los extremos. El cuarto punto, en la graficación
notamos que hay una tendencia variable e inestable en los datos obtenidos. Se analiza que el rango de los intervalos y las frecuencias y la gran mayoría son bajas, salvo pues un pico que pues fue el que más Quinto punto, podemos concluir que existe un alto porcentaje de clientes que no almuerzan los 160 días hábiles y estos afectan la distribución simétrica de la información, para lo que hay que analizar estas tendencias del por qué solamente 3 grupos de clientes utilizaron el servicio los días especificados. A continuación, mostramos la graficación de las frecuencias. Entonces la primera sería la frecuencia absoluta. El siguiente que están viendo es la frecuencia absoluta acumulada. Luego podemos observar el histograma de la frecuencia relativa y también de la frecuencia relativa absoluta, donde aquí nos muestra tanto la frecuencia en los que más utilizaron el servicio de restaurante como los porcentajes de ese mismo servicio. Después de ya haber realizado la tabla de frecuencia, haber hecho las gráficas, pues donde nos arroja una información y donde pues concluimos con algunas interpretaciones, ahora ya procedemos a calcular e interpretar las medidas de posición. Pues todo esto de acuerdo a unas fórmulas que existen ya, que están establecidas. Acá solamente mostramos son los resultados para hacer el análisis. Nuevamente traemos aquí la tabla de frecuencias para sacar la información, donde tenemos aquí que ahí tenemos una muestra de 160 días, tenemos un máximo de 78, un mínimo de 41. El rango que arrojó la información de acuerdo a las fórmulas fue de 37, hay un intervalo de 8.32 y una amplitud de 4.63 en la información. Voy a ilustrar cómo se halló el primer cuartil. Entonces, vamos a hallar el primer cuartil. Entonces la K sería el 1, la N sería el total de la muestra, que son 160, y lo dividimos en 4, eso nos da 40. Luego hallamos el límite inferior de ese intervalo. Entonces miramos la tabla, el límite inferior es 53.6, el límite superior es 55, la frecuencia absoluta acumulada anterior es el 38 y la frecuencia absoluta es el 4. Tenemos una amplitud de 1.4. Entonces aquí nos da que el primer cuartil es el 54.3. Y sucesivamente vamos a hallar el cuartil 2 y el cuartil 3. Y ello nos arroja que el cuartil 1 es el 54.3, el cuartil 2 es el 58.60 y el cuartil 3 es el 62.81. Lo mismo, la misma fórmula se utiliza para hallar la posición de los deciles y los percentiles. Los deciles los dividimos en 10 partes, y los percentiles lo dividimos en 100 partes. Estas medidas de posición se utilizan principalmente para cuando los datos son muy grandes, entonces como para agrupar la información. Teniendo ya estos datos, entonces vamos a hacer una pequeña interpretación sobre cada una de las medidas de posición. Entonces, como inicialmente decíamos, después de construidas las tablas de distribución de frecuencias y calculadas las medidas de posición, podemos decir lo siguiente. La media se interpreta que los clientes promedio a los que se les sirvió el almuerzo en el restaurante fue de 58.2638 los 160 días hábiles. La moda, interpretamos que el intervalo de los clientes que tuvieron más frecuencia durante los 160 días en el restaurante fue entre 58 y 59 servicios. La media, podemos concluir que la cantidad de 21 clientes a quienes se les sirvió el almuerzo durante los 160 días
hábiles es mayor al 50% de la información recolectada. Ahora, en cuanto a los cuartiles, los deciles y los percentiles, con la información que arrojó en la tabla de distribuciones de frecuencias, desarrollamos el cálculo dentro de la muestra y se obtuvieron los siguientes resultados. En los cuartiles, donde dividimos la información en partes iguales, quedando representada cada una con un porcentaje del 25%, donde podemos decir que en el primer cuartil es el valor que marca el 25% de 54.31 de los clientes, dándonos una tendencia central de la parte inferior y una gran concentración de clientes que están muy alejados de la media promedio. El segundo cuartil nos muestra dónde se divide el 50% que se les sirvió el almuerzo, en los cuales el dato que representa es del 58.60 y no se ve afectado por ningún valor externo. Y el tercer cuartil obtuvimos un valor de 62.81 de los clientes a los que se les sirvió el almuerzo, que representa el 75%, o sea, que el resto de los datos después de este valor es el 25%, se encuentra por encima de él, o sea, más altos. En cuanto a los deciles, también se sacaron datos alternos en este caso para calcular los deciles, en los cuales utilizamos la misma información, pero ahora la dividimos en 10 partes iguales. Cada decil indica el valor debajo del cual se encuentra el 10% de la información. En este caso calculamos el decil 3, para el cual el dato arrojado fue de 55.44. Quiere decir que este valor es el 10% de distancia con el otro dato inferior. Y también realizamos otros cálculos de diferentes deciles. Con esto podemos obtener una visión detallada de la distribución y la segmentación más pequeña, que nos facilita la interpretación de cómo se distribuyen los clientes por segmentos. Como decía anteriormente, esto se utiliza más cuando la población es más alta, entonces es necesario agruparlo por segmentos o por grupos. Ahora seguimos con los percentiles. Los percentiles son los puntos donde nos indica el valor bajo el cual cae un porcentaje específico de los datos. En este caso realizamos varios cálculos de los percentiles donde los datos se deben dividir en 100 partes iguales. Se sacaron los siguientes percentiles: el percentil 40, o sea, el 40% de los clientes tiene un valor inferior a 57, que es el rango de la tabla, y otros más que aquí se los explicamos. Tenemos la varianza, se realizó el cálculo y esta medida nos arrojó un resultado de 49.348, donde nos muestra que los datos están concentrados y se encuentran dispersos de la media promedio. También tenemos la desviación estándar, que nos muestra que es alta, por lo tanto los datos agrupados también se encuentran, o sea, en esta medida también nos arroja que los datos están dispersos a la media y es muy alta. El coeficiente de variación se encuentra en el 12%, indicando que la desviación estándar es alta, también que se encuentra alejada de la media, y esto implica una variabilidad en los datos y ocasionando con esto que no sean homogéneos.